como les había comentado, puta, el perro del vecino está justo ladrando. Como les había comentado, hoy día partimos con materia nueva, ¿sí? Terminamos el capítulo de lógica. Ya no hay nada más que verle. Y partimos con conjuntos, que es otra parte de la matemática que es bien importante. ¿Alguien habló? ¿Sí? Creo que alguien había dicho algo. ¿No? Ya. Definición 1. Vamos con Diego Lillo, aprovechando que tiene el micrófono abierto. ¿Está por ahí? Sí. Ya. Definición 1. Definición 1. Conjunto. Intuitivamente, un conjunto es cualquier colección de objetos, los cuales denominamos elementos del conjunto. Más precisamente, un conjunto es una colección bien definida de objetos, denominados elementos. Es decir, dado un objeto arbitrario, siempre es posible decidir si pertenece o no al conjunto. Ya, entonces, la definición de conjunto en realidad es bien simple. Intuitivamente, o sea, sin mucho formalismo, es una colección de objetos, ¿sí? Pero uno en matemática tiene que ser un poco más riguroso a la hora de definir estas cosas. Entonces, ¿cómo se define conjunto? Es una colección bien definida de objetos, o sea que el objeto uno puede conocerlo, puede saber sus propiedades, ¿sí? ¿Y cuál es la gracia? Que uno siempre puede decir si el objeto pertenece o no al conjunto. ¿Ya? Me explico un poco, quizá esa parte a veces puede resultar un poco enredada. Eso es un conjunto, ¿cierto? Tiene tres elementos. Cada elemento uno puede saber si está o no en el conjunto. O sea, si yo tomo el 1, sé que está. El 2, sé que está. El 3, sé que está. ¿Sí? Ya. Pero eso, ¿cuál es el problema? ¿A alguien le ve algún problema a lo que acabo de poner? Fíjense, B se está definiendo en función de sí mismo, ¿sí? Y como no conozco quién es B, no puedo decir si es que B está dentro. ¿Ya? En realidad esto de acá es bien rebuscado. Nosotros siempre que definamos conjuntos van a ser conjuntos bien definidos, ¿sí? Pero la idea es que ustedes sepan que un conjunto no se puede definir en términos de sí mismo, sino que tiene que tener explícitamente elementos, ¿ya? A eso apunta la definición. ¿Queda claro? ¿O alguien no entendió? Está claro, profe. Ya. Usted mismo, Nicolás Mora. Y cada conjunto es posible representarlo de dos maneras. Uno, nombrando a sus elementos, extensión. Dos, caracterizándolo a partir de los valores que hacen verdadera una función proposicional, comprensión. Ya, entonces lo que estamos diciendo es que los conjuntos se pueden escribir de dos maneras, ¿sí? Una es la denominada extensión y la otra comprensión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí coloco cómo se escribe. Esto en realidad es recordatorio, porque yo creo que todos lo sabían, porque los conjuntos se representan con mayúsculas y los elementos se escriben entre llaves, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy definiendo el conjunto A representando cada uno de sus elementos, ¿sí? Esa es la representación por extensión. ¿Por qué?
Porque efectivamente lo que estamos haciendo es nombrando a cada elemento, ¿sí? O sea, yo coloco el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. O sea, el 0, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende lo que es definir un conjunto por extensión? Es simplemente escribir todos los elementos, ¿sí? En cambio, fíjense en la otra parte, esta. ¿Qué estoy diciendo? El conjunto A son los números naturales que hacen verdadera esta función proposicional. Números naturales que hacen verdadera la función proposicional n es dígito. ¿Ya? Y ahora viene la pregunta, ¿estos dos son lo mismo o no? ¿Qué es un dígito? ¿Está bien lo que acabo de escribir? ¿Son iguales? O mejor dicho, ¿son dos representaciones de lo mismo? ¿O no se acuerdan lo que es un dígito? Un dígito es justamente eso, ¿sí? Es un natural de un solo elemento, o sea, de un solo compuesto de un solo número. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es el conjunto definido por extensión y esto de acá es el mismo conjunto, pero definido por comprensión, o sea, con una característica. Por eso aquí dice caracterizándolo. ¿Ya? ¿Queda clara la diferencia? Sí, profe. Ya. Y hay otro ejemplo. El conjunto 0,2, ¿sí? O bien el conjunto de los números reales que hacen verdadero esto. ¿Cuándo es verdadero esto? ¿Cuándo es verdadero eso? Esta es pregunta de segundo medio, ¿eh? Solo que hecha de otra forma. Eso es verdadero si, solo si, ustedes factorizan por x. ¿Y cuándo es verdadero eso? Cuando el x es igual a 0 o el x es igual a 2. Que serían las soluciones de esa ecuación. ¿Sí? Que es justo lo que escribimos acá. Entonces, nuevamente tenemos un conjunto escrito por extensión, o sea, escribiendo sus elementos, y por comprensión, o sea, escribiéndolos, o sea, escribiéndolo como los elementos que hacen verdadero esto de acá. ¿Ya? Siguiente definición. Aaron Fuentes, ¿está por ahí? Sí, Definición 2, sin el ejemplo. ya. Subconjunto. Consideremos dos conjuntos A y B. Diremos que A es subconjunto de B si cada elemento de A es también elemento de B. ¿Ya? Entonces, aquí estamos definiendo
operaciones con conjuntos, o mejor dicho, relaciones entre conjuntos, ¿sí? No operaciones, relaciones. Hay una relación que se llama la de subconjunto, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Que A es subconjunto de B si es que los elementos de A también son elementos de B, ¿sí? Y lo que representamos de esta forma, con este, es que no es un menor igual, sino que es como una C, ¿ya? Pero eso es subconjunto, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos el conjunto A, 0, 1, y el conjunto B, menos 1, 0, 1, entonces en este caso, el A es subconjunto del B. ¿Por qué? Porque fíjense, el 0 es elemento de A. ¿Es también elemento de B? Ay, me pasé. Ahí está. El 1 es elemento de A. ¿Es también elemento de B? Sí. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, A es subconjunto de B en ese ejemplo simple. ¿Sí? ¿Se entiende la definición de subconjunto? Señorita Belén, ¿está por ahí? Sí, profesor. La definición 3. Ya. Igualdad. Diremos que son conjuntos, que los conjuntos A y B son iguales. Si A es subconjunto y además, ay no, perdón, lo voy a leer de nuevo. Bueno, Diremos que dos conjuntos A y B son iguales. Si A es subconjunto de B y además B es subconjunto de A, tienen los mismos elementos. ya hizo como observación, ¿cierto? Tienen los mismos elementos. Dos conjuntos son iguales si cada uno contiene al otro. ¿Sí? O sea, por ejemplo, estos dos, ¿por qué no son iguales? Porque el A es subconjunto del B, pero el B no es subconjunto del A, ¿cierto? El B tiene este elemento que el A no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que tienen que sacar en limpio? La igualdad de conjuntos es cuando ambos se contienen mutuamente. Y eso para efectos prácticos va a ocurrir cuando tengan los mismos elementos. ¿Sí? Y de hecho esto es lo que uno intuye siempre, pero la definición matemática es esta de acá. ¿Ya? Siguiente definición. Hoy día vamos a ver muchas definiciones. José Morales. Sí, profe. Definición 4. Vacío universo. Definimos los conjuntos vacíos y universo como aquellos conjuntos tales que para cada conjunto A se cumple. Es decir, no posee elementos. Ya, perdón, no sé si el resto le pasó, pero te escuchaste cortado en esta parte. ¿O fui yo? A mí igual. Ya. Lee esa parte de nuevo. En realidad eso me interesa. ¿Cómo se lee? Ya no, parece que tiene problemas de conexión. Ya no la leo yo. El vacío y el universo se definen como los conjuntos todo y nada. ¿Sí? El vacío es el que está contenido en cualquier conjunto y el universo es el que contiene cualquier conjunto. ¿Sí? Y para que eso ocurra, el vacío es el conjunto que no tiene elementos y el universo es el que contiene a todos los elementos posibles.
¿Ya? Esa sería la definición de vacío y de universo, o conjunto universal. Y aquí empezamos con las operaciones entre conjuntos. Aquí lo voy a escribir, no lo había escrito. Porque en matemáticas siempre va a pasar lo mismo. O sea, ustedes van a definir algo, van a ver qué propiedades tiene, y después van a tratar de juntarlos, sumarlos, por así decirlo, de alguna manera. ¿Sí? Entonces ahora acabamos de ver el concepto de conjunto. ¿Sí? Acabamos de definir un par de cosas y ahora vamos a intentar operarlos, o sea, tomar dos conjuntos y sumarlos en algún sentido. ¿Sí? Entonces, Nicolás Sangüesa, ¿está por ahí? Sí, profe. Definición 6. Dados los conjuntos A y B, definimos la unión de A y B como, no sé cómo leer eso. A, Inténtalo. unión B, ¿Sí? X pertenece a universo, X pertenece a A, Ya. X, no, ¿Y X esto qué pertenece a era? B, A, O. O, ¿cierto? Eso es lo importante de la unión, el O. Entonces, vamos desglosando. Por temas de lenguaje, cuando uno tenga esto, inmediatamente uno lee conjunto. ¿Sí? Cuando uno tiene esta barra o dos puntos en algunas partes, esto se lee tal que. ¿Sí? Esas son cosas del lenguaje. Entonces, el conjunto, ¿cómo se lee? A unido B es igual, o es simplemente, es igual al conjunto, porque hay llaves, de los X que pertenecen al universo, tal que el X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Sí? Así se lee. Vamos a escribirlo al lado. A unido B es igual al conjunto de todos los X pertenecientes al universo, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Ya? Así es como uno comienza a acostumbrarse al lenguaje. ¿Sí? El conectivo lógico O, ¿cuándo era verdadero? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo era lógico 1? O sea, ¿cuándo era lógico? ¿Cuándo era verdadero 1? Cuando tiene un verdadero. Cuando basta con que una sea verdadera, ¿cierto? O sea, los X de la unión, o mejor dicho, para que el X esté en la unión, basta con que esté en alguno de los dos. ¿Sí? Y geométricamente uno, ¿qué idea se hace con la unión? Toma los dos conjuntos y los reúne en un mismo conjunto. ¿Sí? Por eso es importante este conectivo. ¿Por qué? Porque sabemos que él es verdadero cuando alguna de estas dos es verdadera. O sea que la unión es simplemente los elementos que están en alguno de los dos. ¿Sí? Vania, ¿está por ahí? Sí, profe. Definición 7. Intersección. Dados dos conjuntos A y B, definimos la intersección de A y B como A intersectado B es igual al conjunto de todos los X pertenecientes al universo, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Bien.
¿Se dan cuenta que uno después de leerlo una vez ya se acostumbra? ¿Qué es lo importante en esta definición? Nuevamente, el conectivo. Este conectivo es el conectivo, como lo dijo su compañera. ¿Y cuándo es verdadero ese conectivo? Cuando ambas son verdaderas. Cuando ambas son verdaderas. O sea, para que un elemento esté en el conjunto intersección, tiene que cumplirse esto y tiene que cumplirse esto. O sea, tiene que estar en ambos a la vez. Son los elementos que están en ambos conjuntos, ¿ya? Esa es la intersección. La unión, como les había dicho, no lo escribí así, es simplemente la unión, la colección de todos los elementos, tanto de A como de B. ¿Sí? Tiene que estar en alguno de los dos. Y la última definición, al menos de esta parte, creo, a ver. Sí. En operaciones con conjuntos vamos a definir una última operación que es la operación diferencia. José Miranda, Sí, profe. definición 8. Diferencia. Dado dos conjuntos A y B, definimos la diferencia de A con B como A diferencia de B es igual al conjunto X que pertenece al universo, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Ya, bien. Si utilizamos diagrama de... Ya, no, pero eso lo vamos a ver después. Voy a mostrarlo con diagramas de Venn, a qué corresponde cada conjunto, ¿sí? Entonces, la diferencia, nosotros tenemos dos conjuntos. Recuerden, operaciones entre conjuntos, es necesario que nosotros definamos dos conjuntos, ¿sí? A ver, denme un segundo. Se me había quedado una atrás en la hoja ya, pero ahí ahora la vamos a ver. Entonces, la diferencia son los elementos, nuevamente, este conectivo. ¿Cuándo era verdadero? Perdón que sea tan hinchador con esto, pero es que es importante. Cuando las dos son verdaderas. Cuando las dos son verdaderas. O sea, para que un punto o un elemento esté en la diferencia de los conjuntos, tiene que estar en el primero y no tiene que estar en el segundo. ¿Sí? X debe estar en A y no debe estar en B. ¿Ya? Bueno, leo algo que se me había quedado en la hoja anterior. No sé por qué la corrí. ¿Sí? Llegamos ahí, al vacío, y después me salté este pedacito. ¿Ya? Algunas propiedades. Fíjense que aquí coloqué, ¿qué cosa? ¿Cómo se leía eso? Era A subconjunto de B, ¿cierto? La definición de subconjunto, ¿cuál era? Cada elemento de A también es elemento de B, ¿sí? Y fíjense que eso yo lo puedo decir con cuantificadores. ¿Cómo? Puedo decir, para todo X en U, si X está en A, entonces X está en B. ¿Ya? Eso significa que sean subconjuntos. Si yo tomo un elemento del universo, si ese elemento está en A, entonces también va a estar en B. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que esto está bien o no? ¿O alguien no lo entiende? Que esto efectivamente es una definición.
Porque estoy tomando un X del universo y si el X está en A, entonces también va a estar en B. ¿Sí? Y la igualdad es lo mismo, pero en vez de implicancia, aquí tengo una equivalencia. Tomo un X en el universo y si ese X está en A, también va a estar en B y viceversa. Si X está en B, también va a estar en A. O sea, estos de aquí son equivalentes. ¿Ya? Esto es una forma más rigurosa de dar las definiciones. Pero son lo mismo. Todo elemento de A también está en B, y cuando son iguales, todo elemento está en A, sí, solo sí, también está en B. Ya, y esto. Definición de complemento. Esto es lo que se me había pasado. Creo que ya todos hablaron. ¿Alguien que quiera repetirse? Me salió mi conexión es inestable. ¿Me corté en alguna parte? No, ¿Aló? profe. ¿No? Ya. Definición 5. Vamos de nuevo con Nicolás Mora. Definición 5. Complemento. Dado un conjunto A, definimos el complemento de A como el conjunto de todos los elementos del universo que no están en A. ¿Puede bajar un poco, profe? ¿Cómo? ¿Puede bajar un poco? Que no alcanzo a ver. ¿Ahí? Es decir, A complemento, X pertenece al universo, X no pertenece a A. Ya, sí. ¿Y cómo se leía? Cuando habían llaves se leía es el conjunto, ¿sí? Y la rayita es un talque. ¿Ya? O sea, eso sería el complemento de A es igual al conjunto de todos los X del universo, tal que X no pertenece a A. ¿Ya? Y fíjense, aquí le había puesto operaciones con conjuntos. Por eso me extrañaba que no le hubiera puesto título. ¿Ya? Y ahora vamos a ir a la parte visual. O sea, ¿a qué corresponde si nosotros tuviésemos que hacernos una idea mental de qué es cada operación? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que eran los diagramas de Venn? Esto se ve en el colegio. Incluso se ve como como en tercero básico. Y después se va extendiendo en los siguientes cursos. A grosso modo, el diagrama de Venn no es nada más que una representación geométrica, ¿sí? De los conjuntos. Para poder entender el comportamiento que tienen. Ya, supongamos que este es nuestro conjunto universo, ¿sí? Este es nuestro conjunto A, este es nuestro conjunto B. ¿Ya? La unión de ambos conjuntos no es nada más que, habíamos dicho, juntarlos. O sea, va a ser todo este conjunto. Primera pregunta. ¿Qué pasa si hay un elemento en común? Cuando lo juntamos, ¿se repite dos veces o no? No, solo una vez. Solo una vez. O sea, por ejemplo, si tuviésemos esos dos de ahí, la unión sería menos 1, 0, 1, 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el elemento es el mismo. No tengo por qué repetirlo. ¿Ya? La intersección. ¿Qué era?
era el conjunto de todos los elementos que tenían en común, o sea, los elementos que estaban en A y en B a la vez. Entonces, si aquí tenemos A, aquí tenemos B, los únicos elementos que están en A y en B a la vez son los que están aquí, ¿cierto? Esa sería la intersección de ambos conjuntos. El complemento. Si aquí está A, aquí está el universo, la definición de complemento es todos los puntos del universo, o sea, todos los puntos de acá, pero que no están en A. O sea, esta parte no sirve. ¿Cuáles son los del universo que no están en A? Son los que están afuera. ¿Ya? Y la diferencia eran los puntos que estaban en A y que a la vez no estaban en B. Entonces, para estar en A, yo tengo que estar aquí. ¿Sí? Pero a la vez no tengo que estar en B. O sea que esta parte no me sirve. Y es por eso que queda solo esa sección. ¿Ya? Esa sería una idea geométrica de las operaciones de conjuntos. ¿Les queda más claro con eso o no? Sí, profe. Ya. Aarón Fuentes de nuevo. ¿Sí? Definición 9. Ya. Cardinal. Dado a un conjunto A, definimos la cardinalidad de A como el número de elementos que posee A. ¿Ya? Bien simple la definición. El cardinal o la cardinalidad de A, que tiene todas esas notaciones, ¿sí? Es simplemente el número de elementos que tiene el conjunto. Por ejemplo, ¿cuál sería la cardinalidad de este conjunto? ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 2. 2. O sea que la cardinalidad es 2. ¿Cuál es la cardinalidad de B? 3. ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto? 4. 4. ¿Cuál sería la intersección de los dos conjuntos? ¿1? Solo el conjunto que tiene al 1, ¿cierto? ¿Cuál es la cardinalidad de eso? 1. 1, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia de los dos conjuntos? A menos B. Menos 1. Menos 1. ¿Por qué? Aquí ya quizás se pone un poco más complicada la cosa. La diferencia de dos conjuntos es los elementos de A, o sea, estos de aquí, que no están en B. El menos 1 no está en B, así que va. El 1 está en A, pero también está en B. ¿Sí? Así que el 1 no iría. Y nos queda solo el menos 1. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia de B con A ahora? Cero, 2, 3. 0, 2, Ah, no, 3. 0, 2 no. 0, 2. No, 0, 2. Sí, Sí. el 3 no está por ninguna parte. ¿Por qué? Porque esto significa los elementos de B que no están en A.
Entonces, aquí tenemos los elementos de B. Pero ¿cuáles de esos no están en A? El 0 y el 2 solamente, porque el 1 sí está. ¿Cierto? Entonces, como se dan cuenta, hoy día lo único que hemos hecho es dar definiciones, dar operaciones. Y creo que se los dije en algún momento. Las definiciones no se cuestionan, van de memoria. Si no se los dije, ahora se los digo. En matemática, una definición es algo que hay que saberse de memoria. ¿Sí? Porque estamos definiendo algo, no es que sea un teorema o algo así. Ya, proposición, o sea, definición 10. Pucha, está un poquito, me da lata hacerlo hablar tanto. Vania, ¿está por ahí de nuevo? Sí, profe. Definición 10. Conjunto de partes, conjunto potencia. Dado un conjunto A, definimos el conjunto de partes de A como la colección de todos los subconjuntos de A. Partes de A es igual al conjunto de X, tal que X es subconjunto de A. Ya, bien leído, muy bien. Felicitaciones. Y entonces, el conjunto de partes, yo como les dije hace poco rato, aquí es donde uno empieza a complicar un poco las cosas. El conjunto de partes es la colección de todos los subconjuntos de A. Por ejemplo, si yo tengo, voy a correr un poco más al lado esto. Solo ese, ¿sí? El conjunto que tiene el 0 y el 1. No me voy a complicar mucho la vida. El conjunto de partes van a ser todos los subconjuntos que puedo formar desde A. ¿Qué subconjuntos tiene A? ¿Alguien los podría nombrar? Díganme 0, un 1. ¿Cómo? 0 y 1. ¿Por separado? ¿Así? Ya, ahí Sí. tenemos... ¿Tenemos más o son solo esos? ¿Hay algún otro subconjunto? Conjunto de A. Vacío, pues chiquillos. El vacío es subconjunto de cualquier cosa. ¿Sí? ¿Y hay algún otro? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. ¿Sí? Porque acuérdense que un conjunto es igual a sí mismo y al ser igual es subconjunto del mismo. ¿Ya? Y ahí estaría el conjunto de partes. Entonces, el conjunto de partes o el conjunto potencia son todos los subconjuntos de un conjunto dado. ¿Ya? Y no olvidar nunca esto, que el vacío por definición es subconjunto y el total, o sea, el mismo conjunto también es subconjunto del mismo. ¿Sí? ¿Se entendió esto de acá o no? Que esta definición ya es un poco más extraña. Me interesa que la entiendan. ¿Alguien que no le haya quedado claro? Ya, y esto de acá
les puede ayudar a la hora de encontrar el conjunto potencia o el conjunto de partes. ¿Qué es lo que dice? La leo yo para leer algo. Dice, la cardinalidad del conjunto de partes, ¿qué era esto? O sea, mejor dicho esto. ¿Qué era la cardinalidad de un conjunto? Lo definimos acá. Era el número de elementos, ¿sí? Entonces, la cardinalidad del conjunto de partes es 2 elevado a la cardinalidad del conjunto, ¿sí? En este punto, en este ejemplo, ¿cuál es la cardinalidad de A? 2. 2. ¿Cuál es la cardinalidad de las partes de A? 3. 3. 4. Entonces siempre va a pasar eso. La cardinalidad de las partes va a ser 2 elevado a la cardinalidad del conjunto. En este caso, 2 elevado a 2 es 4. ¿Sí? Ya, ojo, una observación importante. Los elementos de A, ¿sí?, en este caso son números. O dicho de otra forma, la naturaleza de los elementos de A son números. ¿Y qué son los elementos de las partes? ¿Son números o son otra cosa? En este caso, siempre va a pasar que los elementos de las partes son conjuntos. Pero entonces, los elementos de las partes son conjuntos. ¿Sí? Eso es bien importante notar la diferencia. Ya. Por ejemplo, ahí tenemos un conjunto. ¿Cuál sería el conjunto de partes? ¿Alguien se anima a decirlo? A. Sí, ya, pero ojo, aquí vamos a cambiar un poquito el lenguaje. No es el A, sino que es el conjunto que tiene el A, ¿cierto? Ya, pero sí. ¿Qué más? El B. Conjunto que tiene el B. El conjunto que tiene el C. Ya, El conjunto que tiene el A y el B. sí, El conjunto que tiene el A y el C. ya. Y el conjunto que tiene el B y el C. ¿Hay más? Y el vacío. Ya.
¿Falta alguno? El conjunto que tiene el A, B y C. Ahí sí. Ahora, ¿falta alguno? No, ahí están todos. ¿Sí? ¿Cuál es la cardinalidad de B? 3. 3. ¿Sí? ¿Cuánto es 2 elevado a la cardinalidad de B? Es 8. ¿Cuál es la cardinalidad de las partes de A? 8. 8. Estas dos cosas coinciden, ¿sí o no? Entonces se dan cuenta que las cosas funcionan. O sea, en matemática tiene que ser así. Las cosas deben funcionar o si no, derechamente no se aceptan. ¿Sí? Salvo que sea una teoría muy revolucionaria, pero casi nunca pasa. Si yo les pregunto eso, ¿A pertenece a las partes de B? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Que sí o que no? Arriésguense, chiquillos, no pasa nada. Aquí nadie... ¿Yo alguna vez me he reído de ustedes? No. ¿Lo he hecho pasar alguna vergüenza? Yo creo que tampoco. Que no, profe, ¿Que no? ¿Por qué crees tú que no? porque lo que pertenece a B es el conjunto que tiene A. Exacto, y es por eso que a mí me gusta hacer la diferencia, o sea, que lo noten. Esto es falso. ¿Por qué? Porque lo que pertenece a B es el conjunto que tiene a la, no el A. Piénsalo así. Si A fuera este lápiz, ¿sí? Es distinto decir este lápiz o un saquito que tiene el lápiz adentro. ¿Sí? No es lo mismo. Si yo les dijera, eso, ¿está bien o no? El conjunto que tiene al A es subconjunto del B. Sí, está bien. Y eso sí, ¿cierto? ¿Por qué? Para que esto sea subconjunto de esto, yo tengo que ser capaz de tomar este elemento y ver si pertenece al B. ¿Ya? Eso de ahí, ¿está bien? ¿Está bien escrito? No, ¿Por qué? porque A es elemento de B. A es elemento, ¿cierto? A no es un conjunto. Recuerden que esto es una operación entre conjuntos. Y el A es un elemento. Sí, es como que ustedes quisieran sumar una manzana con 3. No, no hay forma, ¿cierto? Estarían tratando de operar dos cosas que no son operables, o al menos hasta ahora. Falso. Los elementos
no son comparables. O operables, es lo mismo. Esa otra, ¿estará bien? Vacío pertenece a B. Sí, porque vacío es un conjunto, ¿no? Ya, o sea, la argumentación está bien, pero la respuesta está mala. ¿Cómo sí? Porque vacío es un conjunto. Esto de aquí, ¿cuándo se usa? Cuando estos son elementos y este es un conjunto. ¿Sí? Vacío es un conjunto, no es un elemento, por ahora. Miren la definición de B. ¿Está en alguna parte el vacío? Los elementos de B son A, B y C. ¿El vacío es un elemento de B? No, vacío no es elemento de B. Lo que sí es cierto, y quizás con eso se estaban confundiendo, es con eso de ahí. Vacío es subconjunto de B. Sí, así lo definimos. El vacío es el conjunto que no tiene un saco vacío. ¿Ya? Pero no es elemento, es subconjunto. Esa otra, ¿será cierta? ¿Vacío pertenece a las partes de B? Ese sí, profe, ¿Por qué? porque supone que el vacío es como perteneciente a todas las partes de los conjuntos. Justamente, ahí está. Ahí está el elemento. ¿Sí? Definimos las partes de B y aquí están sus elementos. Y justamente uno de los elementos es el vacío. ¿Ya? Este ejercicio lo estoy haciendo simplemente para que vean la diferencia. Hay diferencias a veces sutiles, pero que van en cómo uno entiende el concepto. ¿Sí? Entonces esto es verdadero. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, con este mini ejemplo? De las diferencias que hay en cada cosa. ¿No? Ya, quedamos ahí. Nos queda en realidad súper poco de conjunto, era un capítulo más corto. No voy a dar esta definición porque serían muchas por hoy. Nos falta definir el producto cartesiano, ver algunas propiedades de los conjuntos y nuevamente hacer ejercicios. ¿Ya? Que yo creo que la materia en sí de conjuntos la terminamos en la próxima clase. Si no, ¿qué hice? Ahí está. Conjuntos, como les decía, un capítulo un poco más corto. ¿Sí? Voy a subir la guía corregida con los ejercicios que se asignan. Si ya ustedes ya escogieron, así que les va a tocar ese. Pero igual la idea es que traten de hacer toda la guía. Si al final es preparación para la prueba. ¿Sí? Así que eso, chicos, no sé si tienen alguna